Jesucristo dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen tanto como hacen los paganos. Ellos creen que porque hablan mucho serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre Dios que está en el cielo sabe qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Cuando quieran orar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Si perdonas las faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los va a perdonar a ustedes. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. La oración exige su propia acción. Notas amables a la palabra de Dios, martes 20 de febrero, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda a estos queridos niños: Jacinta, los pastorcitos de Fátima, Francisco y Santa Jacinta Marto, los niños a los cuales la Santísima Virgen se les apareció, allí a 1 kilómetro de la localidad de Fátima. Eso estaba corriendo el año 1908. Jacinta, 2 años después, aprendieron los niños a encontrarse con la Santísima Virgen María. Eso fue un 13 de mayo al 13 de octubre del año 1917. Las apariciones de la Madre de Dios en varias ocasiones a Francisco, Jacinta y Lucía en Cova de Iría, Portugal. Fueron unos meses de gracia y de presencia de Dios. Ahí tenemos cómo Dios se comunica con la humanidad y se comunica para transmitir gracia, paz y bondad, y decirle a los seres humanos: hagan exactamente esto, que es lo que le dijo la Santísima Virgen María a estos niños con las apariciones en Fátima. Tenemos las apariciones y la oración. Nuestro tema para hoy: exige su propia acción. Vamos a pensar en el tema de hoy. La palabra de Dios nos pide pensar en la oración. La oración es un tema bastante universal, bastante amplio. Es un tema muy rico en su contenido. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre decir en materia de oración, no hay como una norma así como estricta, rígida, que no se pueda salir de ahí. Como si alguna persona intentara en la iglesia decir: si usted no ora así, no hizo oración. Si usted no ora 2 horas seguidas, no hizo oración. Si usted no dura toda la noche leyendo salmos y cantando, usted no es una persona de oración. No, la oración exige su propia acción. Esa es una buena definición para no lastimar a uno o al otro, o no decir que tú tienes la razón, pero los demás no la tienen. La razón la tiene Dios, y cuando Dios le enseñó al mundo a orar, le digo: no hagan como los paganos, que creen que por hablar mucho y dedicar cantidad de tiempo, gritar y hacer una cantidad de cosas van a ser escuchados en el cielo. No hagan eso. Eso lo dice ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el capítulo 6 según San Mateo, versos 7 al 15. Bien, vamos a decir 4 ideas. La primera: la oración tiene su compañía ideal. Existe una inquietud de muchas personas: quiero aprender a orar. Y eso está muy bien. La persona debe arrancar por ahí. Yo quiero aprender a orar. Los discípulos del Señor le dijeron:
Si los discípulos del Bautista oran, enséñanos a orar, porque es que nadie nos ha enseñado a orar. Díganos cómo orar. Y el maestro les dijo, cuando quieran orar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración convertida en acción. Si tú le oras a Dios y hablas con Dios y te comunicas con Dios, necesaria y obligatoriamente tendrás que hacerle el bien a los demás. No suena que una persona sea de oración o, como decimos, rezandera y tiene una lengua prohibida en el sector. Dice, terrible. ¿Cómo logra una persona ser así de oración? La Biblia dice todo lo contrario. La oración tiene su compañía ideal. Según el lugar, según el tiempo y según el espacio, según la idea, según el silencio, según su fórmula, tiene su compañía ideal. Hay personas que tienen una oración que les gusta y la repiten todas las noches antes de ir al descanso nocturno. Por ejemplo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, esa es una. Otra persona puede decir, no, yo me voy a la cama, voy a descansar, le doy gracias, Señor, por todo lo que me regalaste en el día de hoy. Te pido perdón, Señor, porque hoy ofendí a una persona y no hice el bien. Que mañana yo sea una persona mejor. Otro modelito, es otra persona diferente. La oración debe ir acompañada del testimonio. Eso no puede faltar en la oración. Una persona de oración no puede darle mal ejemplo, hablar mal de los demás, criticar a las personas, juzgar a los demás, atacar a los demás. Oración y buen ejemplo, oración y caridad, oración y misericordia, oración y voluntad de Dios. Segundo, ¿la oración puede ser verbal? Sí, claro, palabra, verbo. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración verbal, programada de oración, y existe también la oración mental. Hay personas que van y se sientan en un templo y duran cantidad de rato y dirá, ¿pero qué hará esa persona ahí? Ya lleva 2 horas sentada mirando para arriba, tan extraño, porque tú no tienes esa capacidad. Eso no quiere decir que no esté en oración. Entonces hay oración verbal y hay oración en silencio. También hay otro tipo de oración que te es muy buena, oración de meditación. Hay personas que leen un texto, cierran el texto bíblico y se ponen a pensar y a meditar en lo que leyeron de la Biblia. También es un buen método de oración. Otro método que nació por allá en los siglos segundo, tercero de la historia, que se llama la lectio divina, la lectio orante, y se medita la palabra de Dios y hay unos pasitos reglamentarios que son 4 pasos para poder hacer oración, pero con la compañía de la palabra de Dios. La Biblia propone varios modelos de oración. El primer modelo que propone la Biblia es la oración de la fe. Es como cuando Cristo le dijo, ¿tú tienes fe? Sí, Señor, yo tengo fe. Entonces se curó. Eso es una oración de fe. ¿Tú tienes fe que te vas a sanar, te vas a curar? Sí, Señor, yo tengo fe. Entonces que se haga según la fe. El apóstol San Pablo, por ejemplo, recomienda, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Oigan esa frase de San Pablo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa que nos vamos a salvar. Capítulo 10 de la carta a los Romanos. El segundo consejo de la Biblia en la oración: nos ponemos de acuerdo para la oración. Cuando usted quiere orar y tiene alguna amiga, amigo, compañero, persona que usted estime mucho, invítelo. Si es que el caso, quiero sentirme acompañado con usted en la oración. Ese es el segundo caso de la Biblia. Cuando quieran orar, pónganse de acuerdo, dice la Biblia. Si 2 se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios los va a escuchar. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Ese es el segundo consejito de la Biblia. Tercer consejo de la Biblia: oración por la salud. Existe una oración que se llama por la salud y está en el capítulo 5 de la carta a Santiago en una Biblia. Si alguien está enfermo, llame a los sacerdotes para que ore sobre él, los coloque en el óleo y los encomiende al Señor. Esa es la oración por la salud de una persona. Cuarto, la oración privada. También la recomienda la Biblia. La Biblia dice, entra en tu cuarto, cierra, ponle candado allá a la chapa, ora en mi cuarto solito, que tu Padre que te ve en lo escondido te responderá. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Hay una oración que se llama privada y es muy respetable. Quinta oración. La quinta y última
Posición de la Biblia frente a la oración, intercesión. ¿Qué significa eso en Biblia? Los invito a que hagan rogativas y oraciones y peticiones sin distinción de personas. Esa es una oración muy bonita. Por ejemplo, en este momento tenemos un problema climático en el mundo. La temperatura se elevó en Colombia, en América Latina, en Europa, se elevó. Hagamos oración porque estamos con mucho calor, estamos desesperados. Entonces aparece una oración pensando en los demás. Esa oración es muy bonita, sin distinción de personas. Necesitamos que llueva, necesitamos que baje el clima. Está muy alto el clima, entonces tenemos esa oración. Y tenemos otra oración que se llama la humildad del publicano, la humildad. Una oración donde tú lees el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas y dice que entraron dos señores a orar. El uno era un publicano y el publicano dice: Señor, soy un pecador, ten piedad de mí. Y entra un fariseo orgulloso, arrogante y dice: le doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Imagínense ustedes que da risa ver en una persona en un templo parroquial diciéndole a Dios: le doy gracias porque no soy como los demás. ¿Será eso una persona de oración? Lo esencial de la oración es que vaya respaldada con la acción, no a la oración con palabrerías. Evite las palabrerías, no diga tanta cosa. No a la oración con la hipocresía, no a la oración aparentarle a los demás, no a la oración por llamar la atención de las demás personas. La oración exige su propia acción. Hemos aprendido hoy la importancia de ser católicos, personas de oración. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.